saludos a todos aquellos que se están conectando y a todos aquellos que nos van a ver en diferido. Esta noche es una noche teológica. Esta noche teológica vamos a estar hablando acerca del becerro de oro que nosotros encontramos en la narrativa de la Biblia hebrea, en el libro del Éxodo. Vamos a estar examinando este relato que nos resulta un poco extraño y controvertido en cuanto al becerro de oro que el pueblo de Israel le pidió al sacerdote Aarón que realizara debido a que Moisés estaba tardando en regresar. Y vamos a estar hablando acerca del becerro en la iconografía oriental antigua. Realmente vamos a tratar de encontrar realmente el contexto histórico, el contexto cultural del antiguo Oriente para poder comprender de qué se trata este relato que nosotros encontramos en la literatura hebrea, historiografía, literatura o relato teológico. Este relato del becerro de oro ha llevado a múltiples interpretaciones. La interpretación común o la interpretación que se le ha dado es que el redactor de esta narrativa habla acerca de la idolatría que el pueblo de Israel empezó a adorar a lo que es el becerro de oro. Sin embargo, hay ciertos problemas literarios. Recordemos de que la Biblia hebrea no se escribió de principio a fin, sino que hay un periodo de redacción y también hay postulados políticos y sociales, conflictos del reino del norte y del reino del sur, que probablemente nos relata esta historia acerca de la adoración del becerro de oro. Se ha dado una interpretación que por ahí he escuchado a un maestro en las redes sociales. Bueno, nosotros aquí no estamos para debatir si es correcto o no es correcto, pero la primicia recae en que realmente adoraban al toro como la imagen de Jehová. Sin embargo, hoy vamos a estar analizando esto desde la crítica literaria. Vamos a estar tratando de rastrear realmente cuál fue el origen de la fuente más antigua de este relato y lo que realmente significaba en el momento en que se redactó esta historia, que sabemos de que no se redactó en época de Moisés, sino que se redactó posteriormente, probablemente en la época de los reyes. Y este relato que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, en el libro del Éxodo, probablemente sea una crítica al reino del norte. Entonces vamos a estar observando esto y vamos a compartir pantalla para continuar con la presentación. Realmente el becerro era considerado como símbolo del poder divino. Hay varias deidades, tanto en la religión cananea como en la religión egipcia, en la religión sumeria, que habla acerca de los dioses que están montados en animales. Y también lo vemos repetidos en la Biblia hebrea. Y esta es la cuestión. ¿Realmente la intención de Israel fue la de representar físicamente a Dios por medio de una imagen en clara contraversión a la prohibición bíblica programada en los 10 mandamientos? ¿Realmente esa fue la intención? ¿O en su otro postulado y otra interpretación acerca de este hecho, que anteriormente se creía de que Yahvé tenía forma de becerro? Es lo que algunos argumentan. Sin embargo, desde la más remota antigüedad, el emblema divino era la tiara de cuernos. Esto significa que en Sumeria, como en el resto del Próximo Oriente, el simbolismo religioso del todo atestiguado a partir del Neolítico se había transmitido sin interrupción. Dicho de otro modo, la moralidad divina se definía por la fuerza y por la trascendencia espacial, es decir, el cielo tempestuoso en la que retumba el trueno.
Entonces, esta es la imagen que se tenía acerca de este animal en el antiguo Oriente. La fuerza representaba el poder divino y lo vemos asociados a otras divinidades, lo vemos asociado en la iconografía antigua. Eh, Vemos al dios Baal con cuernos, la tiara de cuernos, lo que representa poder a esta divinidad. Vemos también al dios Baal cabalgando en los cielos en una nube, como también a otros dioses montados sobre algunas bestias, algunos animales. Entonces la cuestión es esto. El pueblo de Israel conocía esta tradición, conocía esta antigua iconografía del antiguo Oriente, la representación de los becerros, como la representación y el poder divino. Tuvimos un pequeño problema con la luz, pero ya regresamos otra vez. Entonces, el pueblo de Israel conocía estas tradiciones, conocía esta tradición iconográfica acerca de la imagen y el significado del becerro en el antiguo Oriente, como la representación del poder divino. Ahora, esta es la cuestión. Realmente el pueblo de Israel cometió el pecado de la idolatría, como nos narra la Biblia hebrea, que estaban adorando al becerro de oro, o tiene implicaciones políticas e implicaciones sociales. Se ha argumentado de que el becerro de oro representaban la imagen del dios Yahvé. Sin embargo, esto dista realmente a la realidad histórica cultural de la que nos estamos basando y de la literatura o la crítica literaria. Vamos a leer esta presentación y vamos a comentar algo interesante. El becerro de oro no es una representación de Yahvé en absoluto. Lo que algunos argumentan de que el becerro representa la imagen de Yahvé, sin embargo, no consideran la iconografía y la representación del becerro en el antiguo Oriente, que no significa realmente una divinidad, sino una representación del poder divino más que una deidad. Entonces, la influencia había tenido su origen en otras religiones del Oriente Antiguo, precisando aún más. La acción de Aarón habría reflejado un motivo artístico presente en el arte cananeo, arameo e hitita, según el cual se acostumbraba a representar a los dioses parados sobre un toro u otros animales, a manera de pedestal, expresión así, metafóricamente su condición de superioridad sobre los hombres. Entonces, esta iconografía que nosotros tenemos acerca de la solicitud del pueblo de Israel de un becerro de oro no era representar la imagen de la deidad llamada Yahvé, sino ellos conocían la tradición antigua acerca de lo que representaba estos animales en esa cultura del antiguo Oriente, y también conocían la historia cultural de los diferentes pueblos que representaban a sus dioses montados en animales para poder representar la superioridad de los dioses. Entonces, a la luz de esta tradición iconográfica oriental, pues el becerro de oro no había tenido como propósito representar físicamente a Yahvé, sino antes bien servir de base para manifestar la presencia invisible de Dios en el campamento israelita. En otras palabras, lo que este pueblo o el pueblo que nos narra la Biblia hebrea acerca de la solicitud a Aarón de crear un becerro de oro no era adorar esta imagen, sino en la ausencia de Moisés, hacer que la divinidad se representara montado en el becerro de oro, es decir,
trataban de realizar la presentación divina de Yahvé como lo representaban los otros pueblos acerca de sus divinidades. En la narrativa donde estas divinidades se manifiestan montadas en algunos animales, algunas bestias o algunos caballos. Entonces, aquí lo que el pueblo de Israel no era eh, adorar físicamente a Yahvé en la imagen del becerro, como nos ha narrado la Biblia hebrea. Recordemos de que la Biblia hebrea fue escrita por los enemigos del reino del norte. El reino de Judá o el reino del sur fueron los que conformaron estas redacciones literarias, y que vamos a ver más adelante realmente el conflicto que hubo entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces, la tradición iconográfica oriental en el becerro de oro no habría tenido como propósito representar físicamente a Yahvé, como algunos argumentan. Sin embargo, es respetable esa línea de pensamiento y de interpretación. Sin embargo, según las fuentes y según los datos históricos culturales, antes bien, esto servía de base para la manifestación de la presencia visible de Dios en el campamento israelita. Y esto no tiene nada que ver con un pecado de idolatría. ¿Qué es lo que la narrativa bíblica trató de expresar en esta historia, y que la memoria colectiva y hermenéutica ha venido transmitiéndose por siglos y siglos? Entonces, la historia del becerro de oro, una crítica al reino de Israel. Y esto es algo interesante, cómo ciertas narrativas fueron formadas en la Biblia hebrea. Recordemos de que no nos están relatando narrativas o sucesos historiográficos, probablemente están narrando los problemas que existían en ese momento de redacción de esta narrativa, presentados como si hubieran ocurrido en la antigüedad, pero que en principio tenían este problema entre el reino del norte y el reino del sur. La construcción del becerro de oro habría sido una alternativa religiosa promovida por un grupo rival del grupo de Moisés, una fracción disidente de este último grupo, que tuvo o quiso tener como símbolo de la presencia de su Dios a una figura de toro en lugar del arca de la alianza. Y esto es algo interesante, cómo hubieron estas dos posturas, la del reino del norte y la del reino del sur. Muchos hemos leído el relato bíblico que nos habla acerca de que Dios aparece entre los querubines, y la memoria colectiva y la memoria tradicional representan a estos seres como si fueran seres celestiales, angelicales. Sin embargo, realmente no estaba representando en esa época, en la época y la cultura, un ángel, sino una figura antropomórfica de un animal con características humanas. Tenemos aquí un ejemplo claro de un querubín, o lo que pudo haber sido la figura de un querubín, y vemos que tiene alas y tiene un cuerpo y de diferentes partes de animales, que esto probablemente es lo más cercano a lo que se refiere el texto de que Dios se encuentra entre los querubines. Aún vemos de que Dios se monta en los querubines, y nosotros en nuestra memoria popular no nos podemos imaginar a un personaje montado encima de un ángel. Sonaría algo ilógico. Pero en la época, en la cultura y el tiempo en que se redacta este texto, no está hablando acerca de esos seres, sino de estos tipos de animales mitológicos, y que bien podría haber sido montado por una deidad. Y lo encontramos en la literatura, en los salmos, acerca de Dios
que cabalga en los querubines. Los querubines eran esfinges aladas, genios de figura semihumana y semianimal, que flanqueaban los tronos divinos o reales de los fenicios y cananeos. Estos extraños seres recuerdan a los caribú asirios, seres de cabeza humana, cuerpo de león, patas de toro y alas de águila, cuyas estatuas custodiaban los palacios de Babilonia. Después de la destrucción del templo, los querubines se transformaron en seres celestiales. Aquí tenemos una imagen. Lo que probablemente pudo haber sido considerado un querubín. Y encontramos la narrativa hebrea que nos narra acerca de Dios montando un querubín, que es la iconografía antigua de las deidades montadas sobre animales. Entonces, hubieron dos fracciones en la historia. Uno, que escogió la imagen del querubín como aquella en las cuales se montaría o aparecería el dios Yahvé. Y tenemos otra tradición en la cual no optaron por esta figura de querubín, sino por la representación de un toro o de un becerro. Entonces, la cuestión es esta. Un grupo asociaba la representación o la manifestación de Yahvé sobre los querubines y otro grupo representaba la manifestación de Yahvé sobre el becerro, en este caso el becerro de oro. Entonces, ¿cuál es el pecado de idolatría si también el pueblo de Judá realizaba este tipo de representación y el reino de Israel decidía que no quería un querubín, quería un becerro de oro? Entonces, aquí vemos el conflicto político y religioso y vemos también cómo el texto está arreglado para que hagan quedar mal al reino de Israel, el reino del norte, haciéndolos pasar por idólatras, cuando el reino de Judá también realizaba esa práctica, pero no lo realizaba en la figura de un becerro, sino en la figura de un querubín. Entonces aquí vemos ese conflicto teológico, religioso y político, en la cual ponen en una mala caracterización al pueblo del norte como idólatras, cuando en realidad había este conflicto del reino del norte y el reino del sur, a donde los judíos debían de adorar a Dios, en el reino del norte o en el reino del sur. Recordemos de que la Biblia hebrea fue escrita por el reino de Judá, por los sobrevivientes del reino de Judá, y por lógica ellos reescribieron la historia para poner en primer lugar a Jerusalén como el lugar donde se debería de adorar a Yahvé. Y esto es una victoria teológica, una victoria religiosa, donde hay un monopolio religioso. Todos los judíos tendrían que ir a Jerusalén a adorar a Yahvé, cuando en realidad en la antigüedad existían hasta 3 lugares considerados sagrados para la adoración de Yahvé. Sin embargo, el monopolio después del regreso del exilio se impuso en el reino de Judá, en Jerusalén, en el templo, y monopolizaron lo que es la fe del pueblo judío. Y esto tiene implicaciones políticas. Todos los judíos, según la Biblia hebrea que fue escrita por los sobrevivientes del reino de Judá, colocan que todos los judíos tienen que adorar en el templo de Jerusalén y que en ningún lugar Yahvé acepta otro tipo de adoración. Entonces es un monopolio también económico,
Recordemos de que todos los judíos tenían que ir, tenían que pagar sus diezmos, tenían que ofrecer sacrificios. Y entonces, si solamente existe un lugar donde se ofrezcan sacrificios, se den diezmos, primicias y otros gastos y otras transacciones para la adoración del Dios Yahvé, y si solamente existe un único lugar donde realizarlo, ahora se explican cómo es que ese lugar, el templo, era ambicionado por también varios grupos políticos. El reino asmoneo, quien usurpó lo que es el lugar del sumo sacerdote. No crean que porque eran santos o porque realmente querían ofrecer sacrificios gratos a Jehová, sino que por cuestiones políticas y económicas. ¿Cuánto recurso no entraba en el templo de Jerusalén? Entonces, esta es la cuestión en estos dos grupos. Habían dos grupos que tenían diferentes representaciones para la manifestación del Dios Yahvé. Uno que escogió lo que es la figura del querubín, lo encontramos en el Salmo, donde dice de que el Dios Yahvé surca los cielos sobre los querubines. Y tenemos la otra iconografía del reino del norte, que escogió la figura del becerro porque también nos representa una tradición antigua acerca del poder de las deidades cananeas sumerias montadas sobre becerros. Entonces tenemos dos tradiciones sobre dioses montados sobre animales. Como acababa de explicar, tenemos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Tenemos aquí del lado izquierdo al querubín, que bien pudo haber tenido esta forma. Tiene una forma antropomórfica humana y con apariencia de diferentes animales. Tiene alas. Y el pueblo de Judá eh, decidieron que el querubín sería esta imagen en la cual se manifestaría Yahvé. Y vemos también al becerro de fundición o el becerro de oro, que fue escogido por el reino del norte como el lugar donde el dios Yahvé se manifestaría. Y esto parte de las diferentes tradiciones antiguas de representar a las deidades montadas sobre bestias o animales. Entonces, el pecado de idolatría simplemente es una acusación en contra de los enemigos de la nueva religión que empezaba a surgir después de la destrucción del primer templo, la época del segundo templo, en la cual los redactores de la Biblia hebrea ponen en mal lugar a lo que es el reino del norte, que eran idólatras que adoraban al becerro de oro en representación de Yahvé, pero realmente no era así. Esta tiene connotaciones de tipo políticas. Entonces, hay dos tradiciones sobre dioses montados sobre animales. Lo tenemos en Deuteronomio, que es algo en la iconografía antigua. Dice: nadie como el Dios de Yeshurun, que cabalga los cielos en tu auxilio y las nubes en su majestad. Tenemos también el Salmo 68:5. Cantad a Dios, abrid paso al que cabalga en las nubes. Y este es algo interesante, como en el pensamiento antiguo, en el pensamiento eh, en la que se redactaron estas dos tradiciones, no había ningún problema con hacer representaciones de estos animales, y que bien Yahvé se manifestaría encima de cada uno de estos, el querubín o el becerro de oro. Y esto parte de las tradiciones culturales de la antigüedad, Sumeria, Mesopotamia, Egipto, acerca de que Dios cabalga en los cielos. Una iconografía que hasta en la actualidad, el siglo XX, vemos reflejadas también en nuestra tradición iconográfica.
acerca del Apocalipsis, que Dios va a cabalgar en eh, va a estar montado en un caballo blanco con una espada y todos sabemos la historia. Entonces, todas estas tradiciones iconográficas surgen en la antigüedad y no había ningún problema con representar a estos animales como el sitio donde se manifestaría lo que es la presencia de Yahvé. Algunos optaban por el querubín, otros optaban por el becerro de oro. Entonces, el becerro es una crítica del reino del norte. Dice, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Lo encontramos en el libro del Éxodo. Dice en los Salmos, en Horeb se fabricaron un becerro, se postraron ante un metal fundido y cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come heno. Esta es una crítica acerca del reino del norte. Recordemos en la historia que cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, Jeroboam colocó dos becerros en diferentes lugares del reino del norte y el reino de Judá estableció su culto en lo que es el templo de Jerusalén y colocó también querubines. Entonces, lo que hizo Jeroboam es tratar de evitar que los judíos bajaran al templo de Jerusalén, porque ahí se encontraban esos querubines, en la cual supuestamente en la antigüedad o en la tradición cultural se manifestaba lo que es la divinidad encima de esos animales. Sin embargo, Jeroboam utilizó la misma iconografía, simplemente escogiendo a un becerro, colocándolo en el reino del norte en dos lugares, para que los judíos no bajaran a adorar en el pueblo en el templo de Jerusalén. Esto para evitar el monopolio acerca del culto. Y lo que nosotros encontramos en la Biblia hebrea es esa crítica, no es tanto lo que pretendía el rey Jeroboam, eh, que los judíos adoraran a un animal o a un becerro. Ellos no eran tan tontos para adorar a un animal, pero sí conocían la iconografía antigua en la cual se manifestaba la deidad encima de los animales, el becerro de oro o los querubines. Entonces, cuando los judíos del reino del norte acudían, y de hecho se les hacía más fácil ir y colocar sus ofrendas en esos lugares que ir a Jerusalén. Sin embargo, lo que vemos y encontramos en la Biblia hebrea es una crítica a esa práctica. Lo encontramos en los Salmos 106, 19, 20. En Orén se fabricaron un becerro y se postraron ante un metal fundido y cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come heno. No tenemos una historia del reino de Israel, del reino del norte. Lo que tenemos es una historia de los enemigos del reino del norte. Y recordemos que en la propaganda de los diferentes reinos y aún de los países que nosotros vivimos actualmente, siempre le echan tierra al otro reino. Y esa misma característica tenía la intención de la narrativa de la Biblia hebrea, colocar al reino del norte como idólatras. Sin embargo, probablemente Jeroboam trató de rescatar una tradición antigua acerca de la manifestación de la deidad de Yahvé encima de los becerros de oro, y no tanto representar a Yahvé con la imagen de un becerro, como una interpretación que, que se le ha dado también, pero surge de la primicia también de que eran idólatras y adoraban al becerro. Los becerros de Jeroboam. Entonces, Jeroboam se dijo en su corazón: en esta situación el reino acabará por volver a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Señor.
a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Colocó uno en Betel y el pueblo fue con el otro hasta Dan. Quiero que presten atención a este texto. Lo encontramos en 1 de Reyes 12, 26, 30. Encontramos esta palabra que dice: Este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Esto lo encontramos también como un paralelo en el relato del Éxodo. Entonces se ha planteado de que la tradición más antigua sean los acontecimientos narrados en los libros de los reyes, el problema político que surgió acerca del rey Jeroboam cuando se dividió el reino de Salomón y el reino de Jeroboam, haciendo surgir lo que es el reino del norte y el reino del sur, de que este texto que nosotros tenemos en la Biblia hebrea acerca de el pueblo de Israel adorando supuestamente al becerro de oro en el desierto, procede de las condiciones políticas del texto de Primera de Reyes 12, 26, 30. Es decir, la tradición más antigua de los becerros de oro no es el texto que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, en el relato del Éxodo. Probablemente esta fue escrita para criticar al reino del norte, para criticar la supuesta adoración e idolatría del reino del norte, del pueblo de Israel. Ese era la intención de los redactores al escribir esta historia, que no es histórica, simplemente es de tipo apologética, es una crítica a la antigua relación de Yahvé y los becerros de oro, y a esta práctica que llevó a la separación del reino del norte y del reino del sur, en la cual se dividió el lugar donde se rendía culto a Yahvé, recordando de que Jeroboam quería evitar ese monopolio de adorar en un solo lugar lo que es a Yahvé. Entonces es una crítica a esas condiciones, realmente no tiene algo histórico, sino que es una lucha por la supremacía religiosa de Israel. El relato en Éxodo sería dependiente de la narración presente en el libro de los reyes. Según esta última interpretación, el relato del becerro de oro habría sido una proyección en el pasado de una realidad político-religiosa más tardía, el reinado de Jeroboam, que de esta manera podía servir de crítica velada al reino del norte por utilizar el simbolismo del novillo para representar a Yahvé. Entonces la cuestión es esta: ¿realmente los que escribieron la Biblia hebrea tenían pretensiones políticas, religiosas y de supremacía religiosa para adorar al Dios Yahvé? Y vemos cómo actuaron los redactores de la Biblia hebrea, colocando este relato en la historia fundacional del pueblo de Israel, en la cual representan y ponen como idólatras al, al pueblo de Israel, tratando de hacernos creer de que adoraban a- al becerro de oro, y que posteriormente este relato que fue puesto en ese lugar, posteriormente nos hicieron creer que se asociaba a la práctica de Jeroboam de tratar de traer esa antigua religión que nos narra el libro del Éxodo, para que
pudieran adorar nuevamente a los becerros de oro. Sin embargo, esto está fuera de la historia, de la contextualización y de la realidad social y política del reino del norte y del reino del sur, y que en algunas ocasiones podemos ver de que los redactores de la Biblia hebrea suelen ser maquiavélicos al tratar de reconstruir la historia, colocando en mal lugar o en mal posición teológica a sus hermanos del reino del norte y poniendo en supremacía al reino del sur, que es Jerusalén, el lugar donde deberían de realizar el culto a Yahvé. Esto es algo muy interesante verlo desde esa perspectiva histórica y literaria. Y también nos han hecho creer que Jeroboam era lo peor de lo peor, que Jeroboam implantó lo que es este culto antiguo de la adoración de los becerros de oro que el pueblo de Israel practicaba en época del Éxodo, cosa que no es histórica, cosa que realmente no parte de esa premisa, sino que esa es una crítica social al reinado del sur, colocando esa historia de la adoración del becerro de oro en el libro del Éxodo, un libro fundacional del pueblo de Israel, y que ponen mal parado a Jeroboam como el rey del reino del norte. Recordemos que lo que nos ha llegado ya es una recopilación de tradiciones, de fuentes, probablemente hasta 5 eh, tradiciones ya le metieron mano al texto. Hasta el final, lo que es la tradición deuteronomista probablemente le haya metido mano, haya alterado acontecimientos historiográficos, inventado hechos que nunca sucedieron para darle mal crédito al reino del norte. Jeroboam había recurrido a una simbología religiosa antigua que habría tenido preponderancia en el Oriente Antiguo entre los siglos XIV y X a.C. Como parte de su política de restauración del antiguo culto israelita en clara oposición al culto judaíta del Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén. Según esta última posibilidad, la intención del rey de Israel no habría sido adorar los becerros, como nos han contado y como unos han dicho de que representaban a Yahvé con la imagen del toro, del becerro. Según esta última posibilidad, la intención del rey de Israel no habría sido adorar los becerros, sino antes bien servir al invisible Yahvé parado o sentado sobre los becerros a manera de pedestal, de la misma manera que tenía la misma función los querubines en el arca de la alianza. Entonces el pueblo de Israel, el reino del sur, no pecó de idolatría, trató de colocar la antigua creencia de la manifestación divina o la manifestación de las deidades encima del becerro o encima de estos animales, que también el reino del norte asume esta tradición, pero que sin embargo no escogen a la figura de lo que es el querubín, sino que en la forma de un toro. Entonces aquí vemos las dos iconografías, las dos tradiciones sobre Dios montado sobre animales. Jeroboam simplemente quería traer esa antigua creencia de siglos antiguos acerca de la manifestación divina de la deidad encima de estas bestias, encima de estos animales. Y como acabé de mencionar, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, también tenían esa misma tradición, simplemente no escogieron a la figura del becerro o del toro, sino que escogieron la figura de un querubín que probablemente tenga connotaciones posteriores
y la tradición más antigua se relacione a Yahvé con la figura del becerro de oro. Pero como los ganadores son los que escriben la historia, adoptaron lo que es la imagen de querubín, que más adelante en la historia se pierde la imagen del querubín y se forma un ser celestial, un ángel, y que en la iconografía popular lo vemos como un ser humano con alas, un ángel. Sin embargo, un querubín en la antigüedad no es representado por estos seres que nosotros conocemos como querubines, un hombre con alas, un ángel, sino como una bestia antropomórfica humana en la cual no solamente el dios Yahvé cabalgaba sobre los cielos, sino también esta imagen proviene de la figura de las deidades cananeas, semitas, sumerias y aún egipcias acerca de la deidad que sobrevuelas los cielos montados sobre animales. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Israel? No fue la adoración, simplemente fueron cuestiones políticas. El reino del norte quería establecer nuevamente el culto de Yahvé, no en Jerusalén, que ya se había monopolizado, sino también en el reino del norte colocar dos becerros. Y los judíos conocían ese trasfondo cultural acerca de la manifestación divina de Yahvé encima de los becerros y no tienen ningún problema con acudir a esos lugares. Posteriormente, de regreso al exilio, el pueblo del reino del sur probablemente se mezcla con otras culturas, con otras naciones, con otros pueblos y surgen los samaritanos. No hay una historia de lo que pasó con el reino del sur. El reino del norte, quienes son los ganadores de esta historia, recrean la historia, manipulan la historia, retocan la historia para poder criticar también a sus adversarios. Y hemos visto en varios programas que esta actitud lo tenían ellos en la narrativa hebrea. Vemos cómo critican al pueblo cananeo, que supuestamente surgen de una relación, su descendencia de ellos surge de Canaán, que es descendiente de este Can, quien tiene relaciones con Noé en una interpretación. En otra interpretación que nosotros vimos en el canal, que vemos que probablemente tuvo relaciones no con Moisés, sino con la esposa de Noé. Eh, Entonces vemos estas críticas culturales de estos pueblos. El pueblo de Canaán siendo o surge de este descendiente o desciende de este personaje que es un personaje corrupto sexualmente. Y esto no es histórico, sabemos que no es histórico, sabemos que es una reconstrucción literaria y una crítica acerca del surgimiento de los diversos pueblos. Tenemos también la historia del surgimiento del pueblo moabita, eh, que descienden de los hijos, de las hijas de Loc. Vemos esta relación incestuosa. Entonces, todo esto tiene una connotación crítica acerca de los diferentes pueblos y por lógica no podía escapar una crítica al reino del norte como dejándolos en la historia como aquellos que adoraban becerros, que adoraban al becerro de oro en vez del dios Yahvé. Y vemos esta historia elaborada en el relato del Éxodo para criticar esa acción supuestamente que los israelitas estaban adorando a lo que es el becerro, que sin embargo no es histórico, es literatura apologética en contra del reino del sur, por la actitud que tomó el rey Jeroboam de poder instaurar esta tradición del becerro que es montado por el dios Yahvé y que esto es culturalmente eh, tradicional. Las culturas conocían
este tipo de tradición de las deidades que se manifiestan arriba de estos animales del becerro, pues principalmente Canaán, Sumeria, Egipto tienen estas deidades. Y lo encontramos también en la época intertestamentaria, esta tradición. Tenemos el libro de Tobías, que narra que el reino del sur había pecado porque adoraba al becerro de oro como si fuera una deidad. Pero estas literaturas traen una tradición eh, crítica en contra del reino del sur y que posteriormente en la historia se va desarrollando y va quedando en la memoria popular. Y automáticamente cuando leemos esas historias, automáticamente eh, pensamos de que el pecado del pueblo de Israel, el reino del sur, fue la idolatría. Entonces este fue el tema de esta noche teológica, en la cual hablamos acerca del becerro de oro en la iconografía oriental antigua y que se ha planteado muchos problemas interpretativos. Ahora sí, como nos narra Flavio Josefo, ¿quieren creerlo? Está bien, si no lo creen, también simplemente exponemos la postura, cada quien toma partido en aceptarla o rechazarla, o simplemente realizar un pensamiento crítico. Y esto es lo que tratamos en el canal. Tratamos de poder eh, crear en el espectador lo que es ese pensamiento crítico. Realmente no ser crítico en la postura de criticar a las personas, sino crítico en la manera de poder interpretar lo que son las escrituras, las historias que nosotros tenemos en la Biblia hebrea y que son parte de nuestra cultura colectiva. Es decir, por el simple hecho de ser mexicanos, hablo en el caso de México, nacimos o nacemos en una cultura cristiana, la cultura católica, romana y apostólica, y eso influye en nuestra manera de pensar y en la manera en que nos enseñan las cuestiones y los relatos bíblicos, y que muchas veces le creemos o creemos todo lo que nos dicen sin plantearnos eh, sin plantearnos realmente y preguntarnos, ¿realmente así fue como ocurrieron las cosas? ¿Así fue como nos narran en la historia? Entonces, los que hemos nacido en el cristianismo, sabemos de que hay muchas tradiciones en el cristianismo que muchas veces no parten de lo que es la escritura, aunque supuestamente el cristianismo protestante es sola escritura. Sin embargo, hay tradiciones que se perpetúan en el cristianismo al aceptar todo lo que nos dicen y no investigar, no leer, eh, agarrar un buen libro de historia, libro acerca eh, de teología, probablemente, leer libros de historia cultural de la antigüedad. Entonces no nos planteamos a leer también los libros apócrifos. Tenemos un programa hablando acerca de los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos. No nos planteamos realmente a utilizar las llamadas ciencias bíblicas, que no es otra cosa más que la aplicación de las ciencias seculares en la interpretación bíblica, el uso del griego, el hebreo, la lingüística, la etimología, la geografía, la historia, la filología, eh, la sociología, la psicología, la arqueología, todas las ciencias seculares que nos ayudan a poder tener una comprensión realmente de cómo se conformó la historia de la Biblia hebrea y de la Biblia griega. La intención del canal no es que perdamos la fe,
es realmente que comprendamos de que en esa literatura que nosotros tenemos hay una carga también de tipo literaria y que realmente tiene mensajes teológicos. Al final de cuentas, el mensaje teológico, el mensaje devocional, el mensaje pastoral que nosotros obtenemos de la Biblia hebrea es parte de nuestro crecimiento como pueblo de Dios, sea judío, sea cristiano. Sin embargo, si nosotros queremos ir aún más y comprender cómo se conformaron todas estas historias, hay que investigar, hay que leer, hay que analizar. Y algo que quiero recomendarles a todos es que no le crean todo, ni a mí ni a nadie. Busquen, investiguen, formulen y desarrollen el pensamiento crítico. En una ocasión leí un comentario que decía, he encontrado un maestro y todo lo que usted diga lo voy a aceptar. No, 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 no. No cometan el error de la idolatría o de la falacia de autoridad. Es decir, si lo dijo fulanito de tal es porque es verdad. Realmente no, son hipótesis, teorías, posturas. Realmente no se plantea que alguien tenga la verdad absoluta de las cosas. Como también hay que evitar ser eh, adorar o cometer el pecado de la idolatría de personajes en las redes sociales. Realmente no cometamos ese error al tratar de ver solamente videos, de ver solamente comentarios de algunos youtubers eh, y no investigar. Yo creo que ahí como divulgadores fallamos cuando los que ven nuestros videos simplemente se quedan con lo que les presentan y no investigan, aún no critican la postura, sino simplemente lo aceptan como una verdad absoluta. Sin embargo, no. Realmente la verdadera divulgación es poder animar también al, al espectador que pueda investigar por sus propias manos, por sus propias maneras y replantearse también el conocimiento que tiene y no quedarse con lo que aprende en las redes sociales. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Este fue una noche teológica. Nos vemos.